¿Cómo le va, Decio? Buen día, ¿sí me escucha bien? Sí, lo escucho bien, Jimmy. Buen día. Gracias por la Perfecto, invitación. Un saludo a todos cómo no. vosotros. Ya vamos a hablar del tema de Ecuador, pero conociendo que usted tiene experiencia en la región, quiero preguntarle cómo ve el golpe que recibió en la última elección, en las PASO, el gobierno de Fernández en Argentina y cuánto puede afectar o cuánto puede contaminar el resto de su periodo, agregándole que ayer nomás ya parece que hay no digo un rompimiento, pero sí ya hay una especie de mírame de más lejos con el kirchnerismo. Sí, bueno, efectivamente, Jimmy, yo creo que primero los resultados de las PASO, bueno, hay que entender esto, hay un sistema obligatorio de primarias en Argentina, establecido desde, si no recuerdo mal, desde el 2009, digamos que obliga a este procedimiento que es la definición de los partidos, tienen que sacar el 1,5% como para poder correr en las elecciones y además define las listas, que es lo que asistimos ahora recientemente con estas PASO, ¿no? Que es como se llama el proceso. El tema en concreto es que lo que se anticipa es lo que son las primarias para el 14 de noviembre, que van a ser los procesos electorales. Y en esas primarias, efectivamente, ha habido un golpe terrible para el peronismo, para el Frente de Todos, que es como se llama la coalición política que ahora mismo engloba, digamos, el oficialismo o lo que representa la sensibilidad política progubernamental en este momento en Argentina y, digamos, ahí se perdieron 18 de 24 distritos, con lo cual efectivamente es un golpe fuerte. Y es un golpe además imprevisto, porque si bien es cierto de que había un desgaste del gobierno de Alberto Fernández y ese desgaste tiene que ver, digamos, con la crisis económica que atraviesa Argentina, con una situación evidentemente de necesidades que es la misma que se vive en este país. Claro, hay hambre en Argentina, igual que lo hay en el Ecuador, y digamos hay condicionantes obligados consecuencia de las negociaciones del gobierno anterior de Macri con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Creo que estas situaciones son las que, y ciertas promesas incumplidas que han hecho que bajase la expectativa, digamos, con respecto al gobierno de Alberto Fernández. Y en medio de eso, efectivamente, como tú bien indicas, Jimmy, una crisis entre los dos líderes, digamos, del peronismo en este momento. Alberto Fernández, que es el presidente de la República Argentina, y por otro lado, su binomio, que es Cristina Fernández Kirchner, que evidentemente es una figura emblemática dentro de la política argentina. ¿Y qué es lo que hizo mal o dejó de hacer Fernández para que haya respondido el ciudadano con tanta dureza? Bueno, como te digo, yo creo que está marcado en una lógica que tiene que ver con las políticas económicas. Yo creo que el país no termina de despegar, es decir, la reactivación de Argentina no termina de despegar. Hay unas fuertes críticas, que además es la ruptura entre Cristina y Alberto, que tienen que ver con el ministro de Finanzas, que es un ministro al que defiende, digamos, Alberto Fernández en este caso. Esto está generando una ruptura que ya ha significado incluso que hayan presentado su renuncia 6 o 7 ministros que corresponden al ala de Cristina Fernández dentro del gabinete de Alberto Fernández y en concreto yo creo que todo está enmarcado en la lógica económica. En todo caso, digamos, hay dos elementos que a mí me parecen interesantes ahí. Uno es el resurgimiento de lo que tiene que ver con el macrismo, que es sorprendente después de cómo dejó el macrismo en el país, ¿no? Ahí hay poca memoria histórica, me parece, por parte del electorado argentino. Y la segunda cuestión que me parece más significativa y más preocupante es la aparición de un fenómeno fundamentalmente bonaerense que tiene que ver con una lógica nueva de filofascismo que me da la sensación de que en las condiciones que estamos viviendo post pandemia en América Latina podría reproducirse, digamos, a su manera en diversos países de la región, incluido el nuestro. Claro, claro. No recuerdo el nombre en este rato de cuál es ese representante de esta rareza. ¿Cómo? Javier Mieles se llama. Javier Milei, él, precisamente, sí, es verdad. Alcanzó una votación histórica. Ahora, saltemos a Brasil, porque yo le dejo Ecuador aquí a mis colegas. ¿Cómo me explica usted que Bolsonaro, con todo lo que ha hecho, con todo lo que hizo en la pandemia, que decía que la gente no se ponga mascarilla, que dio más o menos vía libre, que tiene el número de muertos por cada 100.000 habitantes probablemente más alto del mundo, uno de los más altos del mundo, todavía sigue con índices de aceptación que creo que están sobrepasando el 40%, teniendo enfrente a un Lula con grandes posibilidades,
pero que cuando lo miden tampoco es que se le ha disparado 20 puntos. Pues. ¿Cómo explicar el fenómeno Bolsonaro? Bueno, yo creo que Bolsonaro, o sea, me parece que lo primero que hay que entender es que hay una realidad política en Brasil que es propia de Brasil, ¿no? Y cuando digo propia de Brasil me refiero a que el negacionismo, en este caso de lo que tiene que ver con el coronavirus, etcétera, este fenómeno que también lo encarnaba de alguna forma Donald Trump en el gobierno anterior norteamericano o estadounidense, este negacionismo es una condición ideológica, digamos, de una nueva forma que también asociaría a tendencias totalitarias fascistas, ¿sí? Digamos, esta lógica de distinción entre clases marcadamente, es decir, Bolsonaro tiene claramente, digamos, diferenciado lo que es la zona del no ser, diría Fanon, ¿no? Es decir, esta gente que tiene, digamos, el subsujeto de derechos, es decir, para él los negros, la gente de las favelas, etcétera. Esto significa que genera apoyo en sectores de la clase media brasilera y de la clase baja media también, o media baja, perdón, es decir, y paralelamente a esto, digamos, tiene el apoyo de todas las estructuras, digamos, de poder, es decir, desde el ejército, pasando por los cuerpos represivos del Estado, la policía, etcétera, hasta lo que son las cámaras, los ganaderos, etcétera, y determinadas iglesias. Entonces, que en Brasil eso tiene una incidencia muy fuerte, en toda América Latina, pero en Brasil particularmente muy fuerte. En este sentido, me parece que el fenómeno brasileño es un fenómeno muy particular. Creo que a pesar de que Lula, digamos, esté apareciendo ahora con un crecimiento sostenido bajo, me parece que a todo apunta que podría ser el ganador de las próximas elecciones presidenciales. El contendiente fundamental va a ser Bolsonaro, a pesar de todo, como bien dices, Jimmy, pero me parece también que de alguna forma estamos asistiendo a algunas tácticas que podrían apuntar a una lógica fujimorista de golpe de Estado dentro del Estado, ¿no? Claro. Quiero decir, las últimas amenazas a instituciones públicas, fundamentalmente a la justicia, los métodos de procedimiento de voto a distancia, cosas de ese tipo que está cuestionando Bolsonaro, personalmente él, además en este momento, tienen que ver con una lógica de generar una crisis institucional que en un momento determinado permita condicionar, coaccionar o que no se den, digamos, las elecciones que se tienen que dar presidenciales, y eso es porque evidentemente teme perderlas. Claro, claro. Bueno, vamos ahora, saltemos Ecuador con Omar y Alondra. Hola, Decio, ¿cómo has estado? Buenos días, Omar Jaén, te saludo, ¿cómo has estado? Decio, nosotros te acabamos, bueno, en la claqueta, aparte de lo de Argentina y Brasil, te pusimos el siguiente título: ¿cuán gobernable es el Ecuador actual? ¿Tú crees que este terruño en la mitad del mundo es gobernable o ingobernable? Bueno, yo creo que es claro que es gobernable. A ver, quiero decir, me parece que hay problemas de mala costumbre, ¿no? Es decir, política, si quieres, ¿no? Digamos, en la historia reciente del Ecuador, y es entender que los gobiernos tienen que tener mayorías absolutas, incluso aplastantes, es decir, en el legislativo para poder gobernar desde el ejecutivo, y no es así. Me atrevería a decirte que más de la mayoría de los países que componen el sistema mundo en este momento no gozan de mayoría legislativa y sin embargo gobiernan. Es decir, que no es una singularidad del Ecuador. En todo caso, es una singularidad cómo se entiende la política en el Ecuador, no el efecto que genera el fraccionamiento del voto electoral en el poder legislativo. Ahora, Decio, hay en el panorama a corto plazo una consulta popular. El presidente en estos momentos goza de una alta aceptación, empujado por el tema de la vacunación, pero también, como otros expertos dicen, está este factor de percepción-esperanza, ¿no? ¿Verdad? Hubo mucha gente que la pasó muy mal en la pandemia, extremadamente mal en la pandemia, y con Lenín Moreno, ¿no? ¿Verdad? Entonces, llegaba un momento en donde uno decía, bueno, nada peor que Moreno, ¿no? Llegaba un momento en donde uno pensaba eso, y hay estas expectativas y esperanzas, a esto sumarle la vacunación. Pero ¿tú crees que la gasolina le alcance al presidente Lasso con todos esos temas latentes, las movilizaciones que ya hay, descontento de los arroceros, agricultores, desempleo, reformas laborales, reforma tributaria? ¿Usted cree que le alcance la gasolina? Y más cara. Y la gasolina más cara todavía. Que sea la única de los pocos a los que se alcanza la gasolina, presidente. Realmente.
No, ya, bromas aparte, verás. Es decir, sí, a ver, yo creo que hay una mala medición del gobierno, lo digo honestamente, con esta estrategia de sobre todo de lanzar la muerte cruzada, porque, en fin, la consulta podemos hablar, es decir, dependerá de cómo se dé la consulta, de lo que quieran proponer en la consulta, y ustedes ya han tenido invitados anteriores a mí, es decir, que son doctos en jurisprudencia y, por lo tanto, ya les han cuestionado, es decir, no lo voy a hacer yo, cuáles son las lógicas, es decir, que tiene que tener una consulta en este sentido, ¿no? Pero más allá de esto, yo creo que hay una medición política errónea, es decir, tiene que ver con lo que tú estás planteando. Yo creo que el pueblo ecuatoriano reconoce digamos, la eficiencia en el proceso de masificación de vacunas en el Ecuador, en este primer periodo de gestión del gobierno, pero también, digamos, eso significa que una vez solucionado ese problema, esto es la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, hay una primera, digamos, demanda de la sociedad que tiene que ver con la salud, es decir, pero solucionado eso, la gente ya siente que eso está solucionado, es decir, pasamos a un segundo nivel de demandas y eso tiene que ver con la seguridad. Cuando hablo de seguridad me refiero a empleo, a capacidad adquisitiva, a poder cubrir las necesidades familiares, es decir, matricular a los hijos, comprarle, en fin, los uniformes, las cosas, etcétera. Y en este sentido las demandas se están elevando a ese segundo nivel. Y en ese segundo nivel todavía no tenemos respuestas presidenciales. Estamos en esa fase de pasar del nivel 1 de la pirámide de Maslow al nivel 2. Pero creo que el gobierno entiende que solucionado el nivel 1 puede vivir de este cuento durante un proceso electoral. Es decir, y yo sinceramente les digo, un proceso electoral tiene un nivel de complejidad muy particular. El último proceso electoral, por ejemplo, asistimos como fenómenos como el entrevistado anterior, al que no se le atacó porque significaba restarle votos a otra candidatura para evitar que llegase a segunda vuelta, porque así llegaba Lasso. Es decir, eso no se va a repetir de la misma forma en este momento. Entonces, quiero decir con esto de que me parece que el gobierno está midiendo mal políticamente esto, posiblemente no comprenda bien la complejidad del sistema. Ok, Decio, eso desde la parte del oficialismo. Vámonos a la otra orilla. Asamblea fraccionada. El gobierno, yo leo que quiere posicionar al sector indígena como su oposición. ¿Ya? Obviamente no. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha, Decio? Ahora, repíteme, por favor. Sí, Mario. perfecto. No se preocupe. El gobierno, yo leo que quiere posicionar al movimiento indígena, sobre todo a la CONAIE y la Unidad CISA, como su contradictor principal, ¿no es verdad? Por el tema de los combustibles, por el tema de octubre, por el tema de las movilizaciones. Tenemos un Pachacutic que fraccionado, vota a veces según lo que dicen las bases indígenas, a veces no. Y tenemos un UNES que realmente es una interrogante. Hay un nuevo proceso dentro de Revolución Ciudadana, pero que también ha traído problemas y críticas desde el interior. ¿Hay una oposición cohesionada o son disparos por cada quien? Se me cruza una voz, no sé por qué, no sé, Omar, se me cruza una voz. Sí. Ok, ahí estamos mejor, ¿sí? Ya. Verás, yo creo que la política, digamos, la política se fija en términos de contienda, ¿no? Quiero decir, en la construcción de bandos, en el marcar el terreno de juego y en los motivos de la contienda. Y yo creo que eso es lo que está intentando hacer el gobierno de Lasso. Quien marca eso, es decir, quien define ese campo, es decir, cuál es el campo de contienda, los motivos de la contienda y el terreno en el que se disputa esa contienda, tiene un 50% para ganar. Digamos, de partida para poder ganar. Y yo creo que estratégicamente el gobierno de Guillermo Lasso está intentando hacer eso. Está generando, digamos, la construcción del otro, es decir, del opositor, y en este caso la CONAIE, en el marco social, y la Asamblea en el marco institucional. Es decir, pero eso lo que demuestra en todo caso, que al gobierno le puede parecer que esto es una demostración de fuerza, realmente a mí, por lo menos desde la interpretación de análisis político, me parece una demostración de debilidad, porque lo que está demostrando el gobierno es la incapacidad para gobernar, digamos, generando consensos en una lógica de fragmentación, digamos, del voto electoral. Quiero hacer una significación sobre esto no más. Este gobierno ganó con 700 y pico mil votos en primera vuelta, menos de los que había tenido en el 2017. Es decir, es un gobierno que no está avalado por más del 50% de la población, está avalado por el 19% de la población y ganó por una serie de circunstancias en la segunda vuelta.
Si tú tienes el aval del 19% de la población, que es en la primera vuelta, que es donde se identifica contigo el elector, tendrás que negociar las políticas para poder sacarlas. Pretender imponer las políticas teniendo una representación del 19% es un error político, es no entender la política, es no entender la democracia. Y me parece que ahí está pecando el frente político del Ejecutivo en este momento. ¿Cómo está, Decio? Le saluda Alondra Santiago. Qué gusto saludarlo y tenerlo acá en el programa, porque siempre estos análisis son necesarios para poder comprender mucho más allá de la política, sino bajarlo, ¿no? En el gobierno de Lenín Moreno, creo que la sensación que vivíamos acá en Ecuador era ya, que se acabe esto porque no sabíamos cómo terminarlo, porque había mucha decepción, porque hubo un deterioro generalizado de todos los componentes y de prácticamente de todos los indicadores sociales, económicos, políticos, en fin. Y había ese deterioro. Sin embargo, creería yo que en todos estos años de gobiernos de Lenín Moreno hubo una especie de un Ecuador diferente o una realidad diferente. ¿Sí me está escuchando? Sí, ¿no? Sí. Sí. Ya, perfecto. Sí. Una realidad completamente diferente, un Ecuador diferente en la mente de este presidente a la que estábamos viviendo. Y ahora voy a Guillermo Lasso, cuando en sus declaraciones también habla de un Ecuador diferente y de ecuatorianos diferentes que tienen más acceso a fincas, a barcos, etcétera, y que habla de personas que pueden vivir con un poquito más de $20 al mes y que habla como que un Ecuador que realmente no existe. ¿Qué puede pasar en estos 4 años de pensar que Ecuador no es exactamente como es en la mente de un gobernante como lo es Guillermo Lasso? Bueno, yo creo que en política hay una lógica que dice que, y es una lógica real, que viene a plantear algo así como que hay que simplificar los mensajes para que la gente entienda, ¿no? Yo creo que el problema es que hay un límite muy corto entre simplificar el mensaje y estupidizar el mensaje. Es decir, y yo creo que lo que estamos viendo son un montón de discursos vacíos de las principales figuras políticas ecuatorianas. Lo digo con toda honestidad. Les he oído la entrevista anterior, he oído al presidente Lasso decir estas cosas públicamente que tú ustedes mencionan, Londra, y yo creo que hay una consideración de que el ciudadano es medio tonto. Y esto es lo que está significando esta ruptura entre ciudadanía y el establishment político nacional. Es decir, la gente no cree en los partidos políticos ni cree en los políticos que tenemos. Es decir, ha votado coyunturalmente y genera unas expectativas coyunturalmente con un gobierno, es decir, porque tiene esa necesidad, es humana, es decir, de generar esperanzas. Si este gobierno nos fracasa, es decir, y parece que, en fin, o sea, yo atisbo un año 2022 tremendamente complicado para el país, o sea, de fuertes tensiones sociales, lo digo con toda honestidad. Si este gobierno fracasa, lo que estará generándose ya es una lógica de crisis, digamos, orgánica, que diría Gramsci. Es decir, en este momento en el Ecuador. Un problema de que la gente no se siente representada por quienes se consideran sus representantes. Y yo creo que estamos en un fuerte riesgo de esto. Y yo creo que es un tema de responsabilidad política entender las realidades de las cosas. A mí no me sorprende que el señor Guillermo Lasso no comprenda la realidad nacional. No me sorprende porque el señor Guillermo Lasso, es decir, como mucha gente de esos élites del establishment, no forman parte de la realidad nacional. Viven en su propio y esto les hace, es decir, poder decir estas cosas que nos dicen de que todos tenemos propiedad privada, es decir, barquitos, no sé qué, o que se puede vivir con $20 al mes, ¿no? Es decir, evidentemente eso no es racional, Alondra, y yo creo que esto genera estas rupturas con la gente y la gente, digamos, se cabrea, se me permite la expresión, que Sí, no, totalmente, y es así, pero ahí va el otro componente, es que si yo no encuentro ninguna representación en este gobierno, y sí, el otro día trajimos un analista que decía, no hay una oposición ahora realmente establecida porque hay cierto optimismo, como decía Omar, con el tema de la vacuna. Y si no hay una oposición realmente establecida, y si yo como ciudadano no me encuentro representado y hay una crisis orgánica, ¿cuál va a ser el futuro de Ecuador? Cuando vengan otros gobernantes les digan lo mismo y sigamos en esta crisis política, social, en fin. Sí, bueno, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Me parece que el gobierno está manejando una estrategia desde hace aproximadamente un mes para acá que tiene que ver con una lógica de, digamos, de electoralización de la política nacional. Es decir, se das cuenta de la política gubernamental, quiero decir, ¿no? Y esto es tremendamente grave.
¿no? Esto se hizo ya en gobiernos anteriores, o sea, no es que sea nuevo de este gobierno no está planteando nada nuevo, la verdad, o sea, no hay nuevas cosas encima del tablero político nacional, pero lo que sí planteo es que eso es muy peligroso, es decir, porque si te das cuenta, ya no hay voceros del gobierno, el vocero es Lasso, es decir, estamos en una lógica de hiperpersonalización de la figura de Lasso, es decir, y las lógicas de hiperpersonalización pueden ser estrategias políticas o una campaña electoral, pero no deberían ser estrategias políticas en una, digamos, en una lógica de política gubernamental. Eso es un error y yo creo que este gobierno está tendiendo a eso y muy rápidamente, es decir, porque lleva muy poco tiempo de gestión y ya está tendiendo a hiperpersonalizar eso. ¿Por qué? Porque posiblemente esté pensando en una muerte cruzada y lo que está buscando es posicionarle valores, es decir, positivos, a la imagen del presidente de la República, del actual presidente de la República, con el fin de que tenga, digamos, mayor digamos, apoyo en una campaña electoral. Me parece que las cosas van por ahí, es decir, pero esto es jugar, digamos, con las instituciones públicas, utilizarlas, manejarlas, etcétera, y esto es muy peligroso, ¿sí? En segundo lugar, me parece que hay un tema con las oposiciones que tú comentas, y esto lo voy a resolver en 30 segundos, Alondra, para no quitarlo. Preguntar algo, ¿no? Pero 30 segundos. El problema de las organizaciones políticas, digamos, que no están en el gobierno, es que están hablando para sus propios electores, no están hablando para el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, no crecen. Ese es el drama, desde mi punto de vista, de la bancada principal de la Asamblea Nacional, del correísmo en este caso, es decir, o sea, se enfrascan en lógicas de Twitter, de mensajes en redes y tal, donde les secundan los 500 Twitter mismos sistemáticos de siempre, es decir, etcétera, y eso da una lógica de satisfacción y confort que te hace pensar en una realidad que no se corresponde. El problema de eso es que no está. Y eso me parece que se repite exactamente igual en las otras bancadas, en el Pachacuti o en la IDE. Y digo esto porque basta ver la entrevista anterior, es decir, que, digamos, a la hora de proponer políticas públicas había una vacuidad, digamos, importante en los mensajes, ¿no? Quiero decirte, y esa es la dinámica generalizada, yo creo, ahora mismo en la palestra política nacional. Claro, es vivir en otra realidad. Y la última pregunta, entonces terminaría Guillermo Lasso gobernando como lo hizo ya al final Lenín Moreno por decretos, más no por consensos sociales. Claro, yo creo que consenso social no, o sea, ya empieza a romperse, digamos, ese consenso social inicial, que yo creo que no era un consenso inicial, sino era simplemente, bueno, llega un gobierno nuevo y hay que darle un plazo, ¿no? Es decir, para hacer las cosas. El problema de esto es que se le ha dado el plazo, ha hecho el proceso de vacunación del que ya hemos hablado, quiero decir, pero efectivamente ha presentado 2 leyes, una proforma, 2 leyes en el legislativo, una proforma, es decir, y todavía no nos ha presentado las leyes de las que está hablando tal, y además nos cuentan cuentos, nos dicen cosas de que la ley de reforma laboral, que es una ley, digamos, involutiva, regresiva, algo que la Constitución no permite, por cierto, es decir, en su artículo 84, lo que nos plantean es que está debatido en 100 mesas de debate, etcétera, y los actores, digamos, que se mueven en la cartografía, digamos, de la política laboral, lo que te dicen es que no se han discutido con ellos, es decir, nos están contando una cosa que no se ajusta a la realidad, y esto es un problema. Es decir, porque eso genera descrédito. Y yo creo que el gobierno posiblemente dentro de 3 meses no tenga la misma situación que tiene en este momento. Y esto es una cosa que yo creo que no están midiendo bien, Alondra. Esa es la percepción que yo tengo personal. Sí. Muchísimas gracias. Bien, vamos a las 9:31 a despedirnos de Decio. Muchas gracias a Decio Machado, que nos ha acompañado esta mañana. Buen día.